Oak Island siempre ha sido un nombre que despierta la imaginación. Durante siglos se ha asociado a tesoros enterrados, túneles ocultos y secretos tan cuidadosamente protegidos que generaciones enteras no han conseguido desvelarlos. Pero lo que ha salido a la luz esta vez no es simplemente otra historia sobre oro, plata o riquezas perdidas. Esta vez, la revelación es mucho más profunda. Esta vez se trata de una vida humana, una identidad y una verdad que podría redefinir la propia historia. Cuando los científicos realizaron recientemente pruebas de ADN a los fragmentos de esqueleto recuperados de Oak Island, incluso el equipo de investigación quedó conmocionado por los resultados. Según el informe oficial, estos huesos no pertenecían a un ser humano corriente como cualquiera podría haber esperado. Desde la primera fase del análisis, algo parecía ir mal, casi inquietante. Los datos genéticos se negaban a alinearse con los patrones familiares. Un análisis detallado del ADN reveló que los restos no coincidían con los marcadores genéticos de los nativos americanos, ni tampoco con el ADN de los típicos colonos europeos de periodos históricos conocidos. En su lugar, los científicos observaron firmas genéticas parecidas a las de antiguas poblaciones de partes de Europa u Oriente Próximo. Este descubrimiento por sí solo tenía enormes implicaciones, ya que sugería que estos individuos fueron traídos a través de miles de kilómetros cruzando océanos en una época en la que las Américas eran supuestamente desconocidas para gran parte del mundo. La datación por carbono no hizo sino ahondar en el misterio. Cuando los investigadores analizaron la edad de los huesos, los resultados indicaron que los restos databan de entre 1200 y 1400 d.C. Aquella cronología dejó atónitos a todos los implicados. Significaba que había habido un ser humano en Oak Island cientos de años antes de que Cristóbal Colón pisara el Nuevo Mundo. Esto suscitó de inmediato preguntas inquietantes y profundas. ¿Por qué estaba allí esa persona? ¿Quién la había enviado? Y quizá lo más escalofriante de todo. Estaba custodiando algo. Cuando los científicos examinaron la tierra que rodeaba los huesos, descubrieron partículas microscópicas de oro junto con elementos metálicos específicos que no se dan de forma natural en la tierra ordinaria. Estos son los mismos indicadores que los expertos suelen encontrar cerca de tesoros enterrados, bóvedas selladas o estructuras deliberadamente ocultas. Por ello, los investigadores creen ahora que no se trata de una muerte aislada ni de un trágico accidente, sino que puede haber formado parte de una misión más amplia y cuidadosamente planificada. El detalle más inquietante es que estos restos óseos se descubrieron cerca del lugar exacto en el que recientes escáneres detectaron túneles subterráneos y concentraciones inusualmente altas de metal, lo que sugiere que lo que yace bajo Oak Island se consideraba lo bastante valioso como para sacrificar la vida de alguien para protegerlo. Llegados a este punto, la cuestión ya no es si Oak Island esconde algo extraordinario. La verdadera pregunta es cuánta verdad ha permanecido oculta durante siglos enterrada bajo capas de tierra, secretismo y miedo. Lo que sigue a continuación puede ser la revelación más importante que Oak Island haya producido jamás. El día del descubrimiento, los trabajos de excavación se desarrollaban como siempre. La maquinaria pesada removía la tierra, las bombas de agua funcionaban continuamente y el equipo seguía cuidadosamente una ruta de excavación planificada de antemano. No había ninguna sensación de anticipación, ningún indicio de que la historia estuviera a punto de cambiar. Entonces, sin previo aviso, la máquina de un trabajador golpeó algo sólido. El sonido era erróneo. No era la resistencia sorda de la piedra ni el crujido hueco de la madera. Al remover lentamente la tierra circundante, surgió algo pálido e inconfundiblemente blanco. A primera vista, algunos pensaron que podría tratarse de madera vieja o quizá de un hueso de animal. Pero cuando la luz lo iluminó con claridad, todos se quedaron helados. Era un hueso humano. No cabía duda. La forma, la estructura, la forma inconfundible no dejaban lugar a la negación. Todo el lugar quedó en silencio. Las máquinas se apagaron de inmediato. Nadie habló. El miedo se extendió visiblemente por los rostros del equipo. Las cámaras se apagaron. Algunos miembros del equipo
retrocedieron instintivamente como si hubieran entrado en terreno prohibido. No se trataba de un descubrimiento ordinario. A pesar de los siglos que se llevaba excavando en Oak Island, nunca se había encontrado un esqueleto humano confirmado durante las excavaciones. Y ahora de repente aquí estaba. Pronto aparecieron más huesos. Un fragmento de cráneo, un hueso largo del brazo, costillas rotas. No había duda de que estos restos eran antiguos. La conmoción se intensificó cuando el equipo se dio cuenta de la profundidad a la que estaba enterrado el esqueleto y de lo aislado del lugar. No se trataba de un lugar en el que una persona pudiera haber muerto casualmente. Era una zona oculta, deliberadamente oculta. La situación se agravó de inmediato. El supervisor de la obra ordenó detener todos los trabajos y no se permitió seguir excavando. Todo el mundo se echó atrás. La excavación había cruzado una línea. Ya no se trataba solo de la búsqueda de un tesoro, sino de una investigación delicada y potencialmente peligrosa. Fue entonces cuando se tomó la decisión de involucrar a expertos. Enviar los huesos para realizar pruebas de ADN no era una decisión fácil. Si los restos resultaban ser antiguos, todo el proyecto podría enfrentarse a consecuencias legales, éticas e históricas. Pero el equipo comprendió que la verdad importaba más que el riesgo. Los huesos se sellaron cuidadosamente y se transportaron a un laboratorio de alta seguridad equipado para realizar tanto datación por carbono como análisis avanzados de ADN. Al iniciarse el proceso de pruebas, la tensión no hizo más que aumentar. Los científicos que examinaron los huesos intuyeron de inmediato que no se trataba de un caso normal. La estructura de los restos, su coloración y los depósitos minerales incrustados en ellos contaban una historia diferente. No eran los huesos de un trabajador común o de alguien fallecido recientemente. Cuando llegaron los resultados iniciales del ADN, la conmoción se extendió rápidamente por todo el equipo de investigación. Los restos no coincidían con ninguna población indígena conocida de Norteamérica. La implicación era clara y profundamente inquietante. Este individuo no pertenecía a esta tierra. El miedo se unió a la curiosidad. Si esa persona no era de la isla del Roble, ¿por qué había venido aquí? ¿Quién le había enviado? Y lo más importante, ¿qué estaba protegiendo? Muchos expertos empezaron a creer que no se trataba de una muerte accidental. Era parte de una misión, o el precio definitivo pagado para mantener un secreto enterrado para siempre. A partir de ese momento, la excavación nunca volvería a ser la misma. La cuestión cambió por completo. Ya no se trataba simplemente de lo que se ocultaba bajo Oak Island, sino de quién había dado su vida allí y por qué. Cuando llegó el informe final de ADN del laboratorio, nadie estaba preparado para lo que revelaría. Al principio, la mayoría había supuesto que los restos pertenecían a un antiguo trabajador o a un colono olvidado. Pero a medida que los científicos cotejaban los datos genéticos, sus expresiones cambiaban radicalmente. La información que aparecía en la pantalla era asombrosa. Este ADN no correspondía a ninguna población norteamericana conocida. La conclusión más sorprendente que se exponía claramente en el informe era que el perfil genético se parecía mucho al de antiguas poblaciones de Europa u Oriente Próximo. Esto significaba una cosa: sin lugar a dudas, la persona cuyos huesos se encontraron en Oak Island había viajado desde miles de kilómetros de distancia. El laboratorio se quedó en silencio al asimilar el peso de esa constatación. Este descubrimiento no solo añadía un nuevo capítulo a la historia, sino que desafiaba a la propia historia. Los análisis posteriores revelaron detalles aún más inquietantes. Los marcadores genéticos sugerían que este individuo no era una persona corriente. Los expertos observaron patrones que apuntaban a alguien implicado en una función especializada, tal vez parte de una expedición cuidadosamente organizada o de una operación secreta. Entonces, llegó el golpe definitivo. Los resultados de la datación por carbono confirmaron lo que nadie quería creer. Los restos databan de entre 1200 y 1400 d. Esto situaba al individuo en Oak Island entre 2 y 3 siglos antes de que Colón llegara a América. Los libros de historia insisten en que ninguna civilización extranjera llegó a Norteamérica durante ese periodo.
Sin embargo, las pruebas eran innegables. Cuando los científicos realizaron una segunda prueba de datación por carbono para descartar errores, los resultados fueron idénticos. No hubo ningún error, ningún fallo técnico. La conclusión era inevitable. Alguien cruzó el Atlántico mucho antes de lo que dice la historia. Alguien llegó a Oak Island, un lugar ya de por sí peligroso y oculto, y dejó tras de sí no solo artefactos, sino una vida humana. Lo que esa persona protegía puede que siga enterrado bajo la isla, esperando a ser descubierto. La fecha seguía siendo la misma de 1200 a 1400 d.C. Ahora estaba claro que este descubrimiento entraba en conflicto con las creencias históricas. La situación se agravó entonces. Algunos informes no se hicieron públicos. Otra información se mantuvo confidencial. El equipo recibió instrucciones claras de que cada paso debía darse con sumo cuidado, porque ahora no se trataba solo de un tesoro, sino de la verdad de la historia de la humanidad. La gran pregunta ahora era si este hombre había venido aquí. ¿A qué había venido? ¿Estaba guardando algún tesoro? ¿O formaba parte de algún secreto que debía ocultarse al mundo? Y a partir de aquí, la historia de la Isla del Roble dejó de ser un simple descubrimiento para convertirse en un descubrimiento que cambiaría la historia. ¿Quién podría ser este hombre, el mayor misterio? Ahora la mayor incógnita era quién era este hombre. Tras conocerse el informe de ADN y la datación por carbono, los expertos propusieron varias posibilidades. La primera teoría fue que podría tratarse de un antiguo explorador. Alguien que cruzó el océano y llegó a una tierra desconocida. En aquella época muchos viajeros europeos y de Oriente Próximo partían en busca de nuevas rutas, pero no se encontraron registros escritos de sus viajes. Es posible que fuera uno de los que llegaron a Oak Island pero nunca regresaron. La segunda teoría más peligrosa era la de un mensajero secreto. Algunos historiadores creen que en la antigüedad, las familias reales o las organizaciones religiosas enviaban mensajeros especiales para entregar mensajes secretos u objetos preciosos. Estos mensajeros eran distintos de la gente corriente y sus misiones eran extremadamente confidenciales. Si este hombre era un mensajero de este tipo, podría haber venido a ocultar algo que debía mantenerse alejado del mundo. La tercera teoría es la más aterradora: un guardián del tesoro. En muchas civilizaciones se creía que se hacían sacrificios humanos para proteger un gran tesoro, o que se enterraba allí a alguien para impedir que nadie llegara hasta él. Si esto es cierto, significa que lo que se oculta en la Isla del Roble es tan valioso que se protegió con una vida humana. Y la cuarta teoría, la más misteriosa. Algunos expertos creen que esta persona pudo estar asociada a una organización religiosa como una orden secreta que mantuvo ocultos sus secretos durante generaciones. También nos vienen a la mente grupos como los templarios conocidos a lo largo de la historia por esconder tesoros, documentos secretos y objetos religiosos. Si es así, Oak Island no es solo una isla, sino un capítulo oculto. Muchos expertos del equipo creían que no se trataba de una muerte ordinaria, sino que formaba parte de una misión o era el precio de ocultar un secreto para siempre. Por eso la excavación ya no volvió a ser la misma. La pregunta ya no era solo qué hay aquí, sino quién dio su vida aquí y para qué. Cuando llegó el informe de ADN del laboratorio, nadie tenía ni idea de que daría un vuelco a todo el caso. Al principio todos supusieron que se trataba de los restos de un antiguo obrero o de un humano corriente. Pero cuando los científicos empezaron a cotejar el ADN de estos huesos, sus expresiones cambiaron. La información que aparecía en la pantalla del ordenador era estremecedora. Este ADN no coincidía con el de ninguna comunidad conocida de Norteamérica. La mayor conmoción se produjo cuando el informe indicó claramente que el ADN se parecía al de algunos pueblos antiguos de Europa u Oriente Próximo. Esto significaba claramente que la persona cuyos huesos se encontraron en Oak Island no era de esta tierra, sino que procedía de miles de kilómetros. Los científicos se quedaron mudos durante un rato. El silencio se apoderó del laboratorio porque este descubrimiento no solo era sorprendente, sino que también desafiaba a la historia. Cuando se examinó el ADN con más detalle, surgieron hechos aún más sorprendentes.
Los huesos revelaron firmas genéticas que no se encuentran en la gente corriente. Los expertos dijeron que no podía tratarse de una persona corriente. O bien estaba en una misión especial o formaba parte de un gran misterio. Aquí es donde el caso pasó de ser un simple descubrimiento a convertirse en un acontecimiento misterioso. Entonces llegó la mayor sorpresa: un informe de datación por carbono. Cuando los científicos comprobaron la edad de los huesos, todo el mundo quedó asombrado por los resultados. Según el informe, estos restos fueron datados entre 1200 y 1400 d.C. Esto significa que esta persona estuvo presente aquí aproximadamente entre 200 y 300 años antes de que Colón llegara a América. Mientras que los libros de historia dicen que ninguna civilización extranjera había llegado a América en aquella época. Aquí es donde todo el asunto se complicó. Si esta persona estuvo aquí antes de Colón, entonces lo que nos han enseñado en la historia es incompleto o incorrecto. Esto significa que alguien había cruzado el Océano Atlántico hace mucho tiempo, y no solo cruzado, sino que también llegó a un lugar peligroso y secreto como Oak Island y escondió algo allí. Cuando los científicos realizaron una segunda prueba, los resultados de la datación por carbono fueron los mismos. No había ningún error técnico. La fecha seguía siendo la misma: 1200 a 1400 de Cristo. Ahora estaba claro que este descubrimiento entraba en conflicto con las creencias históricas. Algunos informes no se hicieron públicos y otra información se mantuvo confidencial. El equipo recibió instrucciones claras de que cada paso debía darse con sumo cuidado, porque ahora no se trataba solo de un tesoro, sino de la verdad de la historia de la humanidad. La mayor pregunta ahora era si este hombre había venido aquí. ¿A qué había venido? ¿Estaba guardando algún tesoro? ¿O formaba parte de algún secreto que debía ocultarse al mundo? Y a partir de aquí la historia de Oak Island dejó de ser un simple descubrimiento. Se convirtió en un descubrimiento que cambiaría la historia. ¿Quién podía ser este hombre? El mayor misterio. Ahora la mayor incógnita era quién era este hombre. Tras conocerse el informe del ADN y la datación por carbono, los expertos propusieron varias posibilidades. La primera teoría era que podría tratarse de un antiguo explorador, alguien que cruzó el océano y llegó a una tierra desconocida. En aquella época, muchos viajeros europeos y de Oriente Próximo partían en busca de nuevas rutas, pero no se encontraron registros escritos de sus viajes. Es posible que fuera uno de ellos el que llegó a Oak Island, pero nunca regresó. La segunda teoría, más peligrosa, era la de un mensajero secreto. Algunos historiadores creen que en la antigüedad las familias reales o las organizaciones religiosas enviaban mensajeros especiales para entregar mensajes secretos u objetos preciosos. Estos mensajeros estaban separados de la gente corriente y sus misiones eran extremadamente confidenciales. Si este hombre era un mensajero de este tipo, podría haber venido a esconder algo que debía mantenerse alejado del mundo. La tercera teoría es la más aterradora: un guardián del tesoro. En muchas civilizaciones se creía que se hacían sacrificios humanos para proteger un gran tesoro o que alguien estaba enterrado allí para impedir que nadie llegara hasta él. Si esto es cierto, significa que lo que se oculta en Oak Island es tan valioso que se protegió con una vida humana. Y la cuarta teoría, la más misteriosa. Algunos expertos creen que esta persona pudo estar asociada a una organización religiosa como una orden secreta que mantuvo ocultos sus secretos durante generaciones. También me han venido a la mente grupos como los templarios, conocidos a lo largo de la historia por esconder tesoros, documentos secretos y objetos religiosos. Si es así, Oak Island no es solo una isla, sino un capítulo oculto. En la antigüedad se creía que se necesitaba un alma humana para proteger un tesoro. Si alguien perturbara ese lugar, el peligro aumentaría. Por eso se han producido repetidos accidentes en Oak Island. Las máquinas se atascan y las excavaciones se detienen de repente. Y lo más aterrador es que el esqueleto se encontró en un estado distinto al de un entierro normal. No había respeto ni marcas. Parecía como si lo hubieran dejado allí a toda prisa o bajo coacción, como si su intención no fuera morir sino salvar algo. ¿Por qué temen los expertos? A medida que todo esto salía a la luz, aumentaba la preocupación de los expertos.
Ya no se trataba solo de un descubrimiento, sino de una gran amenaza. El principal temor era el colapso de los túneles. Si la excavación se equivocaba lo más mínimo, los túneles de abajo podían derrumbarse simultáneamente. La segunda gran amenaza es el sistema de inundación. La teoría más antigua sobre Oak Island es que los túneles se construyeron deliberadamente para que se llenaran de agua. Si alguien perforaba en el lugar equivocado el agua del mar, podía sumergir toda la excavación en cuestión de minutos. Esto podría provocar la pérdida no solo de la maquinaria, sino también de vidas humanas. El tercer temor, y el más grave, es el borrado de la historia. Si las excavaciones se realizan precipitadamente y se destruye cualquier prueba, esa información podría perderse para siempre. La verdad que podría haber cambiado el mundo se perderá para siempre. Por eso los científicos están tomando cada paso con sumo cuidado. Algunos expertos han llegado a decir que si este misterio se desvela por completo, habrá que reescribir los libros de historia. Y esto es lo que asusta a mucha gente, porque cuando la verdad es tan vasta, los esfuerzos por suprimirla son igualmente vastos. Ahora la situación es tal que cada excavación va precedida de largas reuniones, cada decisión se toma con cuidadosa consideración, y todo el mundo sabe que un paso en falso podría destruirlo todo. Porque ahora no se trata solo de la búsqueda de un tesoro, sino de la búsqueda de una verdad que quizá el mundo nunca debería haber conocido. Silencio gubernamental y misteriosa prohibición. Cuando empezaron a aparecer pruebas relacionadas con Oak Island, se hizo un extraño silencio. Las excavaciones se interrumpieron repentinamente en algunas zonas. En otros se bloqueó el acceso al público y a los medios de comunicación. Se dijo claramente al equipo que no se divulgaría ninguna información. Aquí es donde la gente empezó a sospechar que se ocultaba algo. Muchos informes se publicaron inicialmente, pero luego desaparecieron del registro público. Algunos documentos se declararon clasificados. Algunos expertos abandonaron abruptamente el proyecto. Y algunos dejaron de hablar con los medios de comunicación por completo. La pregunta era si todo es normal. ¿Por qué tanto secretismo? Muchos creen que el gobierno no quiere que esto salga a la luz, porque si se demuestra que los humanos llegaron a Oak Island hace cientos de años, todo el relato de la historia cambiaría. Se demostraría que los libros de texto están equivocados. Y mucha gente no lo acepta. Algunos investigadores llegaron a afirmar que recibieron una señal desde arriba para que guardaran silencio. Esto significa que ya no se trata solo de arqueología, sino que ahora intervienen la política y el poder. Y siempre que esto ocurre, se suele suprimir la verdad. Si esto es cierto, entonces la historia está equivocada. Ahora piénsalo. Si este esqueleto data realmente del 1200-1400 d.C., ¿qué significa esto? Significa que la historia que nos han enseñado sobre el descubrimiento de América está incompleta. Alguien más llegó aquí mucho antes que Colón. Así que surge la pregunta, ¿quiénes eran esas personas? ¿Procedían de Europa o de Oriente Próximo? ¿O se trataba de una civilización de la que no sabemos nada? Algunos historiadores creen que en la antigüedad se realizaban viajes secretos por mar. Algunas personas llegaban silenciosamente a nuevas tierras, pero no dejaban constancia de sus viajes. Es posible que la isla de Oak formara parte de esos viajes secretos. Y si es así, surge otra pregunta aterradora. ¿Existió aquí una civilización perdida antes que nosotros? Una civilización muy por delante de nosotros, en tecnología, planificación e ingeniería, porque los túneles, los sistemas de inundación y las estructuras encontradas aquí no son corrientes. Requirieron un profundo conocimiento, cálculos precisos y años de duro trabajo. Este trabajo no pudo ser realizado por analfabetos o gente corriente. Si todo esto es cierto, significa que falta un capítulo entero de la historia de la humanidad, o que ha sido borrado deliberadamente. Y tal vez Oak Island sea el lugar donde aún existen vestigios de esa historia perdida. Por eso este lugar sigue asustando a la gente. Por eso cada descubrimiento suscita más preguntas. Y por eso tal vez se impide que la verdad se revele por completo. La gran pregunta, ¿y ahora qué? Ahora que se han desvelado tantas cosas, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Según los expertos,
El siguiente paso podría ser a la vez el más peligroso y el más importante. Ahora no se trata solo de indagar, sino de desvelar toda la verdad. La próxima excavación se llevará a cabo a una profundidad mucho mayor que nunca, donde nunca antes había llegado el ser humano. El equipo de científicos se dispone ahora a realizar pruebas cruzadas de ADN, lo que significa que el ADN del esqueleto hallado se comparará con diversos registros antiguos de todo el mundo. Esto podría revelar la región de la que procedía la persona, la civilización a la que pertenecía y si estaba asociada a algún grupo secreto. Pero este proceso no es fácil, ya que el ADN tan antiguo es muy frágil. Además, se utilizará tecnología de escaneado profundo. Se utilizarán escáneres 3D, radares de penetración en el suelo e imágenes magnéticas para determinar qué hay bajo tierra. Las zonas de alta densidad reveladas en los escáneres iniciales indican que algo importante puede estar acechando debajo. Pero cuanto más se profundiza, mayor es el peligro. Y este es el mayor temor. Los expertos han señalado claramente que el nivel de riesgo es ahora muy alto. El más mínimo error podría provocar el derrumbe del túnel. Si se activa el túnel de inundación, toda la zona podría quedar anegada en cuestión de minutos, y si se destruye alguna prueba histórica nunca podrá restaurarse. Por eso se está estudiando cuidadosamente cada paso. La historia de un hombre que nunca volvió a casa. Entre todos estos detalles técnicos, hay una verdad que llega más al corazón. El hombre cuyos huesos se encontraron aquí. Nadie sabe quién era, ni cómo se llamaba, ni dónde estaba su familia. Pero una cosa está clara. Nunca regresó a casa. Tal vez estaba en una misión. Quizá no sabía que ese sería su último viaje. Puede que ni siquiera le dijeran qué debía proteger, pero hizo su trabajo y se quedó allí para siempre. Imagina ese momento en el que estuvo vivo por última vez. Oscuridad, humedad, silencio a su alrededor. En algún lugar por encima. El mundo avanzaba, pero él estaba solo, tal vez asustado, tal vez cansado. Pero aún así se quedó. Porque tenía algo que ocultar, algo más valioso que el propio tiempo. Su historia nos llega ahora a través de sus huesos, sin nombre, sin voz, pero diciendo tanto, como si nos preguntara: ¿estáis preparados para conocer la verdad? Y por eso esta historia no es solo una historia de tesoros. Es una historia de sacrificio. Es la historia de un hombre que dio su vida por la historia. Ahora la pregunta no es qué hay debajo. La pregunta es si seremos capaces de enfrentarnos a esa verdad. Lo que se ha revelado hasta ahora es solo el principio. Los secretos que oculta la tierra de Oak Island se van desvelando poco a poco. Pero lo cierto es que lo que hemos visto es solo una pequeña parte de toda la historia. El verdadero misterio sigue bajo tierra en lo más profundo de la oscuridad esperando. El hombre cuyos huesos se encontraron puede no haber sido el último. Puede que mucha gente lo haya visitado antes que él y nunca haya podido regresar. Cada túnel, cada piedra, cada marca dice lo mismo. Aquí se esconde algo grande, y a medida que avanza la excavación aumenta el peligro. La cuestión ahora no es si encontraremos algo, la cuestión es qué ocurrirá cuando lo hagamos. ¿Será un tesoro? ¿Será una verdad que cambiará la historia? ¿O un secreto que el mundo nunca debió conocer? Una cosa es segura. Esta historia no acaba aquí. Esto es solo el principio. La verdadera verdad está aún debajo, y está a punto de ser revelado. Y si quieres ver cada parte de este misterio, si quieres ser parte de él cuando la verdad sea revelada, entonces no olvides suscribirte ahora. Porque los que no se suscriben solo escuchan la historia, pero los que permanecen atentos ven cómo se hace historia.